Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo? Bueno, espero que muy bien, que esté yendo bien esta semana que ya arranca, como cada lunes vengo por aquí, pero este lunes es un poco especial para mí porque he tenido la suerte, la ocasión, la oportunidad de hablar con uno de los creadores de contenidos más importantes del planeta, de verdad. Alan Estrada, tal vez le conozcas como Alan por el mundo. Sin duda, este mexicano es uno de los creadores de contenido más importante en lengua española. Su canal de YouTube tiene millones de seguidores, Instagram, Twitter, Facebook los domina y comparte en esos canales los viajes que lleva a cabo de una manera súper fresca, muy natural, muy auténtica y con muchísima gracia. Yo creo que estas han sido las herramientas o las causas del éxito que tiene. Y el motivo por el que me hace mucha ilusión traerle es porque es como tantas personas que han pasado por este podcast, que él es actor, es músico, es cantante, ha hecho televisión, ha hecho teatro, ha tenido éxito en todos estos medios artísticos, pero un día decidió poner pausa a esa faceta más profesional para explorar la posibilidad de vivir del viaje, al menos temporalmente. Intentar que ese proyecto, esa ilusión de recorrer el mundo y contarlo, que nació a partir de un viaje que hizo a la India, se convirtiera en algo más y poco a poco ha ido creando con sus viajes y su manera de contarlo en estas redes sociales, pues una manera de vivir complementaria a la actuación, porque nos irá desvelando en la entrevista pues cómo y por qué decidió explorar esta faceta nueva, dejando de lado la artística, y luego cómo ha ido simultaneándolas y cómo ha vuelto, ¿no?, a los escenarios y a disfrutar, y cómo hoy en día pues compagina las dos facetas, la de actor y la de, director, editor, productor de su canal de YouTube, porque lo hace prácticamente todo él. Hablamos en la distancia, aunque él estaba en Madrid, porque acaba de venir a España a presentar un libro que se llama Viajar cambiará tu vida, un libro que publicó el año pasado en México y que ahora Geoplaneta está publicando en España. Un libro súper interesante con todos los aprendizajes que ha ido haciendo y reflexiones viajeras que ha ido teniendo a lo largo de su vida viajera. Él defiende a capa y espada el viaje como herramienta de cambio personal, como herramienta de crecimiento y como la llave hacia crear pues un mundo más empático, mejor y más consciente de toda la diversidad que hay en el planeta y todo lo que eso evidentemente aporta. Es un libro del que hablaremos, que me ha gustado mucho leer, ya os contaré. Es bastante reflexivo, cuenta anécdotas de sus viajes, pero a raíz de ellas va desarrollando muchas reflexiones viajeras, algunas de las cuales hablamos en la entrevista, y también hablamos un poquito de esa faceta del creador de contenido, que parece que es algo súper glamuroso al que mucha gente aspira y que no siempre es tan fácil, divertido y ameno como puede parecer desde fuera. Venga, os voy a dejar ya con la entrevista, espero que la disfrutéis mucho, que sintáis que ha sido una entrevista especial también, y si es así, animaos, como siempre digo, a compartirlo en los comentarios de este podcast, ya sea en Spotify, donde ahora es posible poner comentarios, o en iVoox, donde siempre lo ha sido. Y si os apetece compartirlo, ya sabéis que si lo hacéis en redes sociales, etiquetad a Alan por el mundo y etiquetadme a mí, Un Gran Viaje _org, en Instagram y en todas las redes sociales. Un saludo y que lo disfrutéis. Hola Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento. Gracias por tu tiempo, por la entrevista, por el espacio. Yo siempre agradecido. Que menos, que la ocasión lo merece. Acabas de publicar Viajar cambiará tu vida, 10 lecciones que aprendí al recorrer el mundo con Geoplaneta 2024 y además no sé si lo sabes, no sé si te ha dicho la directora de comunicación que Iciar y yo también somos autores en Geoplaneta, somos compañeros de editorial. Sí, lo sé, y más contento de saber que gente que también le apasiona lo mismo que a mí me apasiona, ha podido publicar y compartir con la gente no solamente las reflexiones, historias, sino que a través de la literatura también podamos seguir inspirando viajes. Pues yo feliz, porque creo que los libros fueron los primeros viajes de muchas personas. Sí, tienen esa capacidad de ensoñación, ¿no? Al leer, pues uno se monta ahí sus películas mentales, sus imágenes. Algo que tal vez el vídeo, y aquí es un poco la primera pregunta, ¿no? El vídeo tal vez, ¿no crees que mata un poco a veces la capacidad de sorpresa, bueno, el hecho de poder ver las cosas y no imaginarlas como la literatura nos permite en ocasiones? No sé si en ocasiones puede eso, matar esa ilusión de la primera vez. No lo creo, ¿eh? Fíjate que es una pregunta que he intentado responder o reflexionar durante mucho tiempo y estoy convencido de que no, de que al contrario. Creo porque, fíjate, te voy a poner un ejemplo. No he podido encontrar a alguien que no vea por primera vez la Torre Eiffel y no Hmm, se le escape un wow. Y sí. es uno de los monumentos más fotografiados y que hemos visto y nos han metido por todos lados. Lo hemos visto muchas veces en videos, en fotografías, en películas. Creo que al contrario, creo que hoy por hoy, porque los medios audiovisuales existen y tendríamos que vivir debajo de una piedra para evitar poder tener acceso a imágenes del mundo. Creo que hoy por hoy lo que hacen, más allá de, de mermar nuestra capacidad de asombro, lo que hacen es más bien inyectarles un valor emocional. Es decir, a través de las películas, que el cine lo ha hecho muy bien y Estados Unidos ha sido un gran ejemplo de cómo vender sus destinos a través de la ficción. Estas historias o las películas, antes de que existiera YouTube, las películas eran lo que nos inspiraban, ¿no? Uno de mis primeros viajes Ujú, pues fue inspirado por una película. Le das un valor emocional a este sitio, porque allí se filmó algo, porque ahí sucedió una historia que tiene un valor para ti. Y este valor emocional justo creo que potencia la experiencia en los lugares. Creo que tiene mucho que ver eh, el lugar que ocupan en el imaginario colectivo los sitios para que quieran ser visitados. Y un gran ejemplo es, hablando de París, el Museo Louvre, ¿no? ujú, Tiene, no sé, millones de artefactos y obras de arte, pero la gente siempre va a ver lo que es famoso, lo que es conocido, y van a ver la Mona Lisa y la Venus de Milo y las obras de Da Vinci, Rafael, la Victoria Alada, pasando e ignorando ujú, muchísimas otras obras ahí exhibidas. ¿Y por qué? Porque esas obras exhibidas no son tan conocidas como las otras. ujú, Entonces, creo que es ese lugar que ocupan en el imaginario las cosas y eso sí nos ayuda los medios audiovisuales. Yo creo que al contrario de lo que tú mencionas, para mí, por ejemplo, cuando voy a visitar un lugar, poder ver un documental del sitio que voy a visitar, enterarme del contexto histórico, de los detalles de estos lugares, me ayuda muchísimo justo a apreciar más ese lugar, porque la capacidad de asombro se limita al factor wow, es decir, algo que te robe el aliento, algo que sea momentáneo o algo que te contaron y que llegue a hacer crecer tu experiencia. Pero el contexto histórico es lo que nos ayuda a darle valor a las cosas, entonces hace que esa capacidad de asombro se convierta en una capacidad de apreciación, lo cual yo creo que es más valiosa. ujú. Sí, sí, no puedo estar más de acuerdo. Ahora, según comentabas esto, recuerdo la primera vez que fui a Nueva York, era como, wow, estoy como en una película. Para mí fue un Claro. subidón porque era como que reconocía ese espacio, esos edificios, esos lugares. Fue muy especial, la verdad. Claro, porque además siento que tu mente o nuestra mente no logra disociar porque la tecnología es muy nueva. Si pensamos en la historia de lo que llevamos como humanidad, pues los medios audiovisuales son un segundo, ¿no? En horas tiempo
hablando de lo que duramos. Entonces, siento que nuestro cerebro no está diseñado para diferenciar si el paisaje que vemos está en una pantalla o está en realidad. Mm. Entonces, creo que por eso logra tener un valor emocional en nuestra, y lo sentimos familiar, aunque nunca hayamos estado ahí. Sí. El título de tu libro se llama Viajar cambiará tu vida y me gustaría preguntarte, ¿por qué viajar podría cambiarte la vida? Fíjate que ese es el título correcto en mi mente. O sea, el libro se llama Viajar cambiará tu vida, pero yo le pondría Viajar podría cambiar tu vida. Es decir, no creo que hoy por hoy viajar tenga que forzosamente modificar cosas importantes en tu vida si tú no lo quieres así. Es decir, viajar ofrece un espectro de posibilidades y tú lo sabes que pueden modificar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de apreciar la vida misma a través de nuestros viajes. Pero no es algo que hoy por hoy yo considere inherente a los viajes. Creo que hoy por hoy es más bien recae en el esfuerzo del viajero en hacer que esos viajes nos impacten, en hacer que esas experiencias nos modifiquen. No necesariamente hoy por hoy podemos salir de viaje 2 semanas y regresar siendo las mismas personas. No es Sí, como, sí, sí, no no es puedo como estar más de antes. acuerdo. Sí, no puedo estar más de acuerdo con eso, que nada viene garantizado por el hecho de desplazarse, porque incluso podríamos comer la misma comida que en nuestras casas, escuchar la misma, o sea, por la globalización tal vez, Claro, vas a muchos países y podrías estar como en tu burbujita de confort, digamos, aunque estés en la otra punta del mundo. No sé si es esto un poco lo que quieres decir. totalmente. Y sí creo que aún dentro de esta área de comodidad que la globalización nos ha entregado y cómo hoy por hoy podemos subirnos a un avión, llegar y quedarnos en un hotel de cadena que es igual al que tenemos en nuestra ciudad, comer en una restaurante de cadena que es igual al que tenemos en nuestra ciudad, si hay una parte del entorno que nos puede llegar a sorprender y a modificar, pero a lo mejor el pago de ese, de ese momento viene mucho tiempo después. Sí creo que sí hay algo, pero ya no es automático, no es, por lo menos no es como lo que era, y no quiero sonar al viejito gruñón que piensa que los tiempos pasados eran mejores, pero estoy hablando de tiempos que ni a mí me tocó vivir, ¿no? O sea, lo hablo en el libro de la época del Gran Tour, cuando nace este término de los viajes ilustran, pues en esa época ilustraban, porque era la forma en la que había para ilustrarte si tenías cierta posición económica, si no, había que remitirse a lo que te contaban y a los libros si tenías acceso a ellos. Entonces, hoy por hoy sí hay que hacer un esfuerzo extra para poder hacer que un viaje te modifique, te cambie y te enseñe. Porque igual puedes ir a un lugar y nada más tomarte fotos y no te enteraste ni quién lo construyó, ni en qué año, ni para qué servía. Mm, sí, sí. ¿Qué viaje a ti te cambió la vida? Si es que ha habido uno que recuerdes como una chispa, ¿no? Que inició esa pasión por los viajes. Sí, sí lo tengo y lo hablo en el libro en una parte que se llama la ciudad donde nació mi yo viajero. Y fue en la India, fue mi primer mochilazo que hice India, Tailandia y Camboya. Y fue un viaje que me aventé de mochilazo sin tener ni una reservación de hotel ni nada, junto con una amiga mía argentina. Sí, Y ese viaje, pues yo creo que me modificó mucho más de por lo que es la India, que es inevitable que un país como la sí, India te impacte, sí, pero sí. por quién era yo. O sea, Mm, como que quién era yo en ese momento y aparte de decidir ir a la India era como agua y aceite, es decir, me confrontó de una manera tan agresiva que me sacudió completo. Fue un viaje que al principio fue todo menos placentero. Es decir, ya. era muy incómodo, todo era incómodo. Enfrentarme a otra religión, enfrentarme a una cultura tan y tan distinta a la mía fue, o sea, era algo que me estaba costando mucho trabajo manejar y que afortunadamente con el paso del tiempo, porque estuve en ese tiempo 2 semanas en la India, poco a poco se fue relajando y entonces esa relajación me ayudó a entender de dónde venía mi perturbación o me sentía abrumado completamente de lo que estaba viendo y eso fue lo que generó en mí o sembró en mí una muy sana sed de respuestas a Sí. muchísimas preguntas que no tenía antes. Mencionabas la incomodidad.
¿Es la incomodidad la que nos hace crecer? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que nos hacen crecer muchas cosas. El dolor es una de ellas. El ejemplo también nos hace crecer. La incomodidad también. Yo creo que sí. Y es algo que hablo en mi libro y que yo no separo. Bueno, voy a tratar de cerrar ese concepto. Ujú. La incomodidad nos hace crecer porque necesitamos un esfuerzo constante por sentirnos cómodos, ¿no? Entonces, aunque estemos incómodos, pues tratamos de volver de esa incomodidad una comodidad futura. Eso es natural y se vuelve, se transforma. Al final, cuando hablo de la zona de confort en el libro, que es un concepto para nada nuevo, eh, pero es muy real. Necesitamos salir de la zona de confort para encontrar el crecimiento y viajando lo hacemos. Ese crecimiento que tenemos al tratar de adaptarnos a las nuevas circunstancias, pues genera inevitablemente cambios en nosotros. Necesitamos adaptarnos a un nuevo clima, necesitamos adaptarnos a una nueva cama, a una nueva almohada, a un nuevo baño, a una nueva gastronomía. Ujú. En esa adaptación es donde radica, yo creo, el cambio y por eso es que de cierta forma nos obliga a cambiar. Alan, tú de formación y desde joven eres actor, bailarín, cantante, una persona súper polifacética que triunfabas. Has estado en teatro, en películas, en series, o sea, tenías una carrera asentada y yo creo de relativo éxito, corrígeme si no es así, pero llega un momento en que decides tomarte una pausa e irte a viajar, a grabar tus viajes, a contarlo. ¿Qué sucede? ¿Por qué llega ese momento de cambio en tu vida? Bueno, contrario a lo que mucha gente cree, porque siento que también es una historia bastante romantizada de la persona que deja todo para irse a recorrer el mundo. Yo no dejé nada para irme a recorrer el mundo. Yo, más bien, invertí todo en recorrer el mundo. Mm. Es decir, yo era muy feliz con mi vida, simplemente me nació la curiosidad de viajar y fue a través de ese primer viaje, ese primer mochilazo, que sentí que los regalos que me estaba dando ese viaje, que sentía yo que había ido a la universidad en un mes, dije, si los viajes me dan este regalo, pues quiero hacerlo más. Por lo tanto, empecé a combinar mi carrera como actor para seguir viajando, pero yo pues necesitaba facturar, necesitaba generar dinero para poder Sí. seguir viajando y sigo actuando. Más bien fue cuando le vi potencial a Alan por el mundo de convertirse en parte de mi trabajo que decidí hacer una pausa en mi carrera como actor para apostarle 100% a Alan por el mundo y hacerlo crecer. Y fue cuando una pausa que iba por 2 años se convirtió en 5 porque empezó a crecer muy bien y Sí. luego retomé mi carrera como actor y lo sigo haciendo, pero no fue para nada un abandonar mi vida o dejar una vida para iniciar otra. Fue más bien descubrir una nueva pasión y encontrar una forma de que las dos se combinen. Algo de lo que me gusta de ti, que eres una persona súper reflexiva y de hecho en el libro que estás presentando, como comentábamos, Viajar cambiará tu vida, está dividido en 10 lecciones, 10 reflexiones que a su vez se rompen en muchísimas otras, reflexiones que han ido surgiendo a lo largo de tus viajes. Y la primera de decir que me sorprendió mucho cuando la leí, que era la de ser niño de nuevo, ¿no? Sería la lección primera. Eh, ¿Por qué llegas a esa conclusión? Pues yo creo que durante mucho tiempo hemos hablado de cómo los adultos olvidamos la capacidad de asombro, olvidamos el disfrute que, por ejemplo, tienen los niños. Y al final, pues, seguimos teniendo el mismo ADN, ¿no? ¿Por qué tendríamos que perder eso? Y cómo con la edad vamos perdiendo ciertas capacidades que tienen los niños que sería maravilloso poder conservar. Y como que lo damos por sentado de que crecer y madurar es dejar de ser niño. Crecer y madurar es dejar de ver las formas de una manera tan sorpresiva. Crecer y madurar es dejar de maravillarte por todo y entonces empezar a ser desconfiado. Crecer y madurar es no permitir que la vida te sorprenda. Y eso es una mentira. Además, como no me acuerdo quién dijo esta frase, pero decía, yo no creo que existen los adultos, existen los niños crecidos. Y entonces todos somos niños y yo lo veo con mis amigos como de adultos. En muchos momentos lo que intentamos es consentir al niño que fuimos. Es decir,
¿Cuántos adultos no se compran cuando tienen el poder adquisitivo ese juguete que de niño no pudieron comprarse? ¿Cuántos adultos no hacen el esfuerzo por cumplir sus sueños, ya a lo mejor una edad más avanzada que de niños no pudieron cumplir? Hay un fenómeno que sucede en Monterrey, una ciudad de México, que me parece muy curioso. Es una ciudad industrial con muchos empresarios. Es una ciudad, si no me equivoco, San Pedro Garza García, que es uno de los municipios, es el municipio más rico de México. Ujú. Hay muchas familias empresarias con mucho, mucho, mucho dinero. Y allí hay un fenómeno que se ha dado más de una vez de empresarios muy exitosos que cuando se retiran de su trabajo sacan un disco, Anda. porque toda su vida quisieron cantar. Y entonces, como que cuando ya sienten que la vida cumplen con lo que la vida les pedía, con el deber ser, son unos empresarios exitosos, tienen dinero, tienen estabilidad personal o financiera, ok, ahora me cumplo mi sueño de sacar un disco, lo que no hice cuando era joven. Mm. Y me parece algo muy curioso y para mí me parece encantador que aunque tengas 60, 70 años, lo hagas. Al final estás apapachando al niño que fuiste, estás cumpliendo los sueños que tuviste de niño. Sí. Y eso me parece maravilloso cuando viajas, que te regrese esa capacidad de asombro y de estar por primera vez en los lugares. Yo lo digo en el libro, nosotros descubrimos el mundo cuando lo vemos por primera vez. El mundo ya está descubierto, pero para ti, París existe cuando la visitas por primera vez. Para ti, el Amazonas entiende su dimensión cuando lo visitas por primera vez. Entonces descubres el mundo cuando llegas a él por primera vez. No sé si piensas igual. Me encanta, sí, sí. De hecho, iba a preguntarte porque se habla mucho de la exploración. ¿Por qué tiene sentido viajar hoy en día y explorar, sobre todo si ya está todo cartografiado, ya está todo mapeado? Con Google Earth puedes ver cómo es todo, pero yo siempre pienso que la exploración, el viaje, es algo muy personal. O sea, Claro. hay dos personas viajando juntas en el mismo momento y cada una siente, vive y ve diferente lo que está ahí delante, ¿no? Entonces, como a pesar de que el mundo sea ya tan conocido, hasta que uno no lo conoce por primera vez y en persona, tiene sentido totalmente el seguir viajando y seguir explorando, ¿no? Que a pesar de que otros lo hayan hecho, no quiere decir que, bueno, que no tengamos que hacerlo. Sí, claro. Además, pues no todos tenemos que hacerlo por una motivación científica. Es decir, pues el turismo se inventó cuando los burgueses les sobró tiempo y dinero. Y ellos no viajaban por razones científicas ni querían mapear el mundo entero, Mm. simplemente lo querían disfrutar. ¿Y por qué no? Porque si no tenemos una motivación científica o de trabajo, ¿por qué negarnos la oportunidad de disfrutar el mundo que vivimos y es tan bello? Creo que ahí, esto justo es la industria del turismo, ¿no? El hecho de viajar por placer. Y ese placer lo puedes encontrar de muchas formas, comiendo, observando, disfrutando del arte, platicando con gente de otras culturas. Ahí hay un crisol de oportunidades, pero ya, pues mapear el mundo, pues para eso están los profesionales. Sí. Oye, Alan, ahora que dices la industria del turismo, yo pertenezco a ella por el evento que organizo, por este podcast, porque trabajo los veranos como guía de viajes. Al final acompaño a que la gente viaje, incito a que la gente viaje y muchas veces me pregunto si no nos estamos pasando, si el turismo a nivel individual es algo positivo, pero a nivel industrial puede ser algo negativo y pernicioso para los lugares, para la gente, para el medio ambiente. No sé si tú tienes esa percepción o esa dicotomía un poco a veces de decir, sí, el turismo es bueno, pero tiene esta cara B y formo parte de la máquina de engranaje y puede ser peligroso lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo retransmita. No sé cómo te sientes ante eso. Exactamente igual. Yo me he hecho la pregunta muchas, muchas veces, aunque he de decir con tristeza que he fracasado en encontrar una respuesta. Sí. No lo sé. Al final siento que trato de ponerme yo en el lugar de alguien que no ha podido visitar ese lugar, ¿no? Entonces, yo puedo considerar que Nueva York está saturado de turistas, pero si alguien no conoce Nueva York, ¿quién soy yo para negarle la oportunidad de que lo haga? Es decir, estaría yo coartando su libertad al querer
regular la capacidad de carga de los sitios. Creo que la conversación al respecto, pensaba yo, de manera un poco ilusa probablemente, es que esa conversación avanzaría o evolucionaría de cierta forma a partir de la pandemia, que la pandemia nos enseñó el beneficio de los lugares sin nosotros, Mm, cómo los canales de Venecia se limpiaron, cómo mm, hubo sitios naturales donde regresó la biodiversidad eh, natural y es algo que sí me cuestiono de decir, ok, ya aprendimos con la pandemia que no que a lo mejor la plaga también somos nosotros. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio sano para que esta industria turística no se sobresature? Creo que, aunque no tengo una respuesta concreta, creo que sí hay caminos y en el libro hablo, por ejemplo, de entender la responsabilidad compartida. Es mm, decir, la industria turística tiene una responsabilidad que es la de gestionar, por ejemplo, los hoteles, ¿no? mm, Si yo quiero ser un turista, aún no sé aún qué signifique por ese título, pero un turista responsable y digo, ok, yo quiero ir a un hotel ecológico, ¿no? Un hotel que cuide sus residuos, un hotel que sea más o medianamente sustentable. Ok, entonces yo confío en que el hotel que conmigo se anuncia de manera ecosustentable o que tiene ciertos certificados o sellos que lo avalan como un hotel ecoturístico son reales. La industria turística tiene que asegurarse que esas certificaciones o que esos lineamientos se cumplan bajo ciertos requisitos mm. y yo no, o sea, yo no puedo como turista irme a cada hotel a revisar cada tubería, cada instalación para ver que finalmente cumplan lo que estén diciendo. Claro. Pero sí puedo como turista tomar una decisión de, ok, puedo confiar en que este hotel tiene este sello y este otro no. Me genera más tranquilidad escoger una opción con un sello ecoturístico. Y en la cuestión de los sitios sobrecargados, es difícil encontrar una solución y justo hoy lo hablaba, decía, probablemente si yo fuera ministro de Turismo de Francia, probablemente en algunos sitios yo diría, ¿sabes qué? Creo que algunos museos deberían de abrir 24 horas los fines de semana y generar, sobre todo, a mí lo que me preocupa no es la cantidad de gente, sino la calidad de la experiencia. Correcto, sí. Bueno, que muchas Entonces, veces van ligadas. sí, van ligadas, pero entonces, ¿cómo podemos hacer que aligere Mm, las multitudes sin negarle a nadie la entrada y mejorar la experiencia? Entonces, pues hay museos, justo estoy haciendo unos videos de París y visité el Hotel de la Marine, que es un sitio, un edificio histórico que abrió hace 3 años y que al día de hoy, pues aún no tiene demasiados turistas. Y es una gozada la visita, es mm, increíble, el lugar es hermoso, te ponen unos audífonos con un sistema 360 de audio que te van contando la historia, es alucinante. Digo, este es el tipo de experiencias que yo me llevo. El lugar es increíble, está espectacular y además la experiencia de vivirlo es excepcional. Hay lugares increíbles donde la experiencia ya está mermada por las multitudes. ¿Qué mm, podemos hacer? Ok, a mí no me molestaría ir a las 3 de la mañana a ver la Mona Lisa si voy a poder estar parado 10 minutos frente a ella sin que nadie se quiera tomar una selfie. mm, Jalo. mm. Esa para mí podría ser una opción, porque al final todo el mundo tiene derecho a visitar esos lugares. No sé, a lo mejor incluso hacer unas horas especiales antes de la apertura y pagues 4 veces más el boleto por ver el museo con menos gente, pues dale, que haya opciones. Ya, ya. Ahí el problema que pasa en algunos países, por ejemplo, Bután o sitios donde restringen el acceso por el tema del dinero. Claro, al final, ¿por qué solo los, entre comillas, ricos pueden viajar? ¿No? Es muy injusto, ¿no? O sea, ahí es complicado, yo creo, es un Pero si debate. tienes las dos opciones, Sí, sí, sí. si tienes la entrada, no sé, puedes entrar al museo por tus 22 euros, que aparte no es una entrada que digamos extremadamente económica, 22 euros en un horario normal o 100 euros Mm, en horario restringido. sí, Ya tú sí, mientras haya elección, no sí. hay imposición. Sí. Oye, Alan, otra reflexión que haces en el libro, la lección 8, que se titula El nacionalismo se cura viajando. Me gustaría preguntarte un poco si crees que viajar nos hace mejores personas, enlazando un poco con lo que decías al principio de, bueno,
que para viajar y crecer hay que poner de nuestra parte, ¿no? Y hay mucha gente que viaja y yo tengo amigos nacionalistas que son muy viajeros y no por eso como que no les permea, no les empapa. Hay mucha gente que no cambia viajando. Es decir, siguen siendo igual de nacionalistas. Uh-huh. Y cuando viajan, se la pasan criticando otros países o comparando o cómo hacen. Bueno, yo creo que es más nacionalismo interno, español, catalán, euskadi, más Ya, de este... más regionalistas. Sí, sí, sí. Pues mira, yo en el libro lo veo desde un muy particular punto de vista, obviamente, porque es un libro prácticamente de opinión, como separar para mí está muy bien tener el amor a la patria, el amor a tu región y sentir, Claro, sí, sí. obviamente, la individualidad y la identidad. La importancia de la identidad me parece valiosísima, muy valiosa, y creo que es algo que la industria turística ha ayudado a rescatar. Es decir, el valor de la identidad es lo que incluso te vuelve hasta un arma de mercadotecnia, ¿no? Nadie quiere viajar Sí. a un lugar que se parece a todos. Esta identidad que podemos resaltar de cada uno de nosotros. El nacionalismo desde el punto de vista de esta superioridad moral por haber nacido en un punto geográfico que ni siquiera elegiste, es ahí donde yo radico, donde yo creo que puede radicar un poco al punto de vista de ser una tontería. Nadie elige dónde nacer. Amar el lugar donde naciste, por supuesto. El amor a la patria es necesario y celebrar nuestra identidad totalmente. Sentirte inferior o superior a otra región o a otra nación únicamente por el sitio donde naciste es absurdo. Es absurdo. No, no tiene ningún sentido. Yo lo explico desde el punto de vista, obviamente, del mexicano, que vivimos en muchísimos momentos de nuestra vida bajo la sombra del país más rico del mundo, que es Estados Unidos, y cómo la influencia de la cultura estadounidense, por supuesto que permea la cultura mexicana, aún siendo la cultura mexicana una cultura tan rica en identidad, en diversidad. Conforme viajas al norte del país, te das cuenta de que la gente usa más anglicismos, hay costumbres incluso más cercanas hacia los Estados Unidos. Hay gente que en el norte de México celebra el Día de Acción de Gracias, una tradición que no es para nada nuestra. Y luego está este crisol con una ciudad como Tijuana, en donde sí existe una combinación de gente que vive en los dos lugares y que su identidad es esa mezcla de identidades es su identidad y me parece fascinante. Pero en México durante mucho tiempo, por lo menos yo crecí con ese paradigma sembrado obviamente desde la familia, de que lo estadounidense es mejor. Y Ya. entonces tienes al mexicano que estando en México se pasa la luz roja, no le importa el semáforo, incluso no le importa dar mordida a un policía, pero en Estados Unidos cuando viaja, esa misma persona respeta todos los señalamientos. Porque aquí sí hacen cumplir la ley. Es la misma persona. Entonces, esa percepción de que hay una superioridad de otros países me parece equivocada porque no, de todos los países podemos aprender, de todos los países hay errores, pero celebrar la identidad estoy totalmente de acuerdo. La superioridad o la inferioridad no. Ahora que hablabas de todos los países, he leído en tu biografía que dices que no hay ningún lugar en el mundo que no te gustaría visitar y te hago la pregunta, incluso en aquellos en los que los derechos civiles están restringidos, como son las dictaduras o países donde el colectivo LGTBI está perseguido o los derechos de las mujeres no se respetan. Sí, porque entiendo la posición de cualquier viajero que no quiera viajar a un lugar donde su ideología no la comparte. Pero honestamente, si yo me pongo muy, muy estricto, porque aparte estoy convencido de que todos somos una incongruencia con patas, Sí. si me pongo en el sentido muy estricto, es que no iría ni a Puebla, a una ciudad que está a 2 horas de mi ciudad. Es decir, no podría yo y fui muy criticado, por ejemplo, cuando fui a Qatar al Mundial, ¿no? Me decían, no, hombre, Alan, como tú, parte del colectivo LGBTI, y lo expliqué y lo explico muy bien en el libro y no tengo miedo a decirlo. Yo viajo porque me gusta empaparme de otras culturas, aunque no comparta absolutamente nada con ellas. Nada con ellas. Porque si hay algo que aprendí y lo aprendí en mis 2 visitas a Qatar en el 2022, hice una en abril y luego otra durante el Mundial, me quedaron claro varias cosas. Y una de ellas sucedió durante una conferencia de prensa que asistí con el Ministerio de Turismo de Qatar,
que estaban, donde mostraban lo que ellos querían hacer de Qatar en el futuro en temas de industria turística. Entonces, obviamente, la competencia más fuerte que tienen es Dubái y cómo estaban desarrollando un montón de infraestructura para hacer de Qatar un sitio atractivo para los turistas de todo el mundo, pero obviamente la península del Medio Oriente es la que los tiene a ellos, es como su principal mercado. Y hablaban obviamente del turismo familiar, están muy enfocados en familias, en la playa, en ciertos temas. Y hubo un periodista que le preguntó que cómo el turismo en Qatar eh, podía anunciarse como un lugar donde todos eran bienvenidos cuando el Mundial, justo la Copa del Mundo, había evidenciado pues problemas de derechos humanos y de derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. Y el ministro contestó lo que yo no sé si es la peor respuesta que he escuchado en mi vida o quien comparta eso. Dijo, bueno, habrá que entender, él es alemán y está casado con una catarí. Dijo, habrá que entender que este es un país musulmán que se rige por costumbres musulmanes. Y dentro de ese entendimiento, habrá que entender que no todo mundo es bienvenido. Ostras. Y me pareció muy fuerte sentir que, que entonces vas por la vida diciendo todo el mundo es bienvenido y no. Pero al mismo tiempo entendí que el cambio, es decir, muchas de las ideas que a lo mejor tú tienes hoy en día de lo que son los derechos, no los derechos humanos, sino de hacia dónde va la humanidad, la normalización de la comunidad LGBT, los derechos de las personas trans, esas que en muchos caminos todavía no están avanzados en países árabes, ellos tienen que vivir su proceso y ellos ven nuestra manera de pensar como una imposición. Y es que estamos en algunos puntos tan distantes ideológicamente hablando que sí se ven como una imposición porque no estamos respetando su proceso para entenderlo. Debe haber un proceso para entender que lo que están haciendo no es del todo correcto. Y creo que ese cambio tiene que venir del interior. No puede venir desde fuera porque se va a sentir como una imposición. Creo que desde ahí la comunidad LGBTI dentro de Qatar, porque a ver, hay una comunidad LGBTI dentro de Qatar, por supuesto, es decir, es inevitable. Esas son las personas que eventualmente harán la lucha para que las cosas cambien. Me alegra que haya sucedido una Copa del Mundo en un país como Qatar y veremos qué sucede si le dan a Arabia Saudita la sede también, creo que no sé si los Olímpicos, porque el mundo entero se enteró de lo que sucede ahí. Y entonces la gente decía, ¿cómo van a hacer una Copa del Mundo en un país como Qatar? Con todo lo que los problemas que tienen de derechos humanos. Digo, sí, el problema es que gracias a la Copa del Mundo tú lo sabes. Hay muchos otros países árabes donde tienen los mismos problemas que tú no lo sabes porque no hay una Copa del Mundo sucediendo ahí. Sí, creo que va a haber un cambio, pero ese cambio va a tardar mucho tiempo, probablemente yo no lo vea. Y creo también que el turismo, y por eso los países del bloque soviético no permitían el turismo con países capitalistas, el turismo sí genera un intercambio cultural que puede sembrar en el local esa semillita que genera el cambio. Yo no puedo pensar que en el mundial los niños catarís, viendo ese crisol de colores de piel, de culturas, de gritos, a la gente celebrando el fútbol y de maneras de ser, no se cuestione a sí mismo la manera en la que ellos viven. Por supuesto, el turista que visita esos lugares de cierta forma, y lo consideraban los comunistas, era como el moho, ¿no? Una contaminación ideológica, por eso no dejaban que se pudiera hacer turismo de ese tipo. A lo mejor es lo que toca, esa contaminación ideológica a través de viajar. Hablé mucho, perdón. No, me encanta escucharte y te voy lanzando otras preguntas que se me han ido ocurriendo leyendo tu libro. La lección número 3, por ejemplo, se titula Contar historias y no países, y en esta yo creo que sintonizamos bastante porque yo creo que para muchas personas se ha convertido el hecho de viajar en un bien de consumo, como, bueno, una muestra de estatus, ¿no? El contar los países, el presumir de ello, es como para mí el máximo reflejo, y me gustaría preguntarte qué piensas de esta gente que como que compite por ver todos los países, por sumar uno más y poder presumir de ello. Es que a mí me revuelve un poco por dentro porque es como, parece que no se estén enterando de qué es viajar, o al menos viajar para mí, ¿no? Es tan diferente.
Pues sí, pero si eso les hace felices, ¿quién soy yo para darte la Bueno, contraria? Al final ya. es un número. Digo, Bueno, sí. si tú quieres, o sea, creo que es española la chica que rompió el récord de la primera mujer de 27 años en recorrer el mundo, ¿no? En pisar todos los países. No lo sé, es que No me acuerdo, pero me acuerdo que vi esa noticia y yo eso, decía, pues ¿cuánto tiempo estuvo? eso. Mm. O sea, que se fue saltando de un país a otro. Mira, si eso te hace feliz, bien por ti. Ese es tu camino. ¿Quién soy yo para decirte? Yo no lo comparto. A mí no me gusta contar países. La gente incluso a veces me reclama volver al mismo sitio. ¿Pero por qué has vuelto a Nueva York? ¿Y por qué no? Ya estuve aquí, me siento cómodo en esta ciudad. Además, siempre hay algo nuevo que ver. Dame también a mí la oportunidad de revisitar mis nostalgias y de descubrir nuevas. No me limites. Al final uno hace con su tiempo y con su dinero lo que quiere. Y yo, si quiero ir 70 veces a Nueva York, iré 70 veces a Nueva York. No es ningún problema. ¿Tú quieres contar países? Vamos, cuéntalos. Yo no los quiero contar porque no me parece importante, Mm. pero sí creo, y aquí tú que te dedicas a la industria turística también, no me dejarás mentir, esta, este conflicto en el que entramos de cómo estas herramientas funcionan muy bien en la mercadotecnia, Sí, claro, sí, muy sí. bien, y Mm. entonces yo venderte una lista, no sé, en Alan por el Mundo publicamos una lista de 30 cosas que tienes que hacer o 30 lugares que tienes que conocer antes de cumplir 30 años, y ya veo yo al chico que tiene 31 leyendo ese artículo, todo miserable porque solo conoce 10. Mm. Entonces funcionan muy bien desde la mercadotecnia porque pues, el cerebro humano funciona así, nos gusta que nos reten, nos gusta sentir que podemos palomear lugares, nos gusta decir ya estuve aquí, pero al mismo tiempo, ¿cómo yo puedo generar a través de mis contenidos o tú a través de lo que haces, de tus viajes, de cómo llevas a estas personas cada año a que no se vuelva un conteo de países, pero al mismo tiempo hacerlo atractivo y que se venda? Sí, sí, es innegable, es verdad que como herramienta de marketing todos lo hacemos un poquito, ¿no? De una Claro. manera u otra, si no es contando países, es contando otras cosas. Alan, de hecho, me gustaría preguntarte un poquito ahora por tu faceta más como influencer, como creador de contenido, que creo que nació como un hobby. ¿Cómo fueron los inicios? Pues así como un hobby. De hecho, los primeros videos que yo tengo en mi canal eran los videos de mis vacaciones. Yo grababa mis vacaciones y me ponía a hablar ante la cámara como si fuera un programa de televisión porque siempre me dediqué a los medios audiovisuales y yo los editaba y se los mostraba a mi familia para que no les aburrieran porque, a ver, normalmente los videos de viaje son muy aburridos. Sí. Entonces yo me acuerdo que veía los videos de viaje. Mi papá me decía, vamos a ver el video del crucero. Y me aburría muchísimo, porque aparte mi papá no sabía ni enfocar y entonces la cámara se movía por todos lados. Entonces, como no eran mis recuerdos, me parecía difícil conectar con un recuerdo que no me pertenecía. Entonces, yo decía, ¿cómo lo puedo hacer yo atractivo? Y me acuerdo, probablemente tú también te acuerdas, Pablo, de este programa que se llamaba Trotamundos. Sí, 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 sí. Me encantaba, ese programa me inspiró a mí a hacer Alan por el mundo. Yo decía, es que qué programa tan genial, me fascinaba, me caían súper bien los conductores y lo empecé a hacer así para mostrárselo a mi familia y que no le aburrieran. Y eso eventualmente se convirtió en Alan por el Mundo. O sea, que eras autodidacta, se podría decir, porque tú te lo hacías todo, tú te grababas, tú te editabas, poco a poco fuiste formándote o ¿cómo ha sido esa evolución a lo largo de los años? Pues sigo siendo autodidacta, yo hoy por hoy sigo grabando mis videos, volando el dron, editando todo, eso lo sigo siendo yo. Todo tú, Y Dios mío. todo lo hago yo, sí. Y entonces, sí, porque siento que es como si fuera un cantautor y le pidiera a alguien más que componga mis canciones. Bueno, Entonces, no, la historia se cuenta en la edición y entonces necesito yo editar y además, pues todo lo que grabo lo grabo ya pensando en cómo lo voy a editar. Pero tengo muchos amigos fotógrafos que luego me echan tips y sigo a creadores de contenido y cuando veo algo que me gustan, YouTube, la verdad es que es una universidad increíble. mm, Hay tutoriales para todo. Hay una transición que me gusta que no sé hacer, la busco en YouTube. Hay algo que necesito hacer en el programa de edición que no sé cómo, la busco en YouTube. Y así poco a poco me he ido educando. Cometo muchos errores y luego trato de actualizar mi equipo y de ofrecer contenido de calidad. Y me encantaría
poder, de hecho me ofendo muchísimo cuando alguien me dice, oye, ¿con qué teléfono grabas tus viajes? Le digo, por favor, si tengo una mochila como con 10 kilos de equipo y tú piensas que lo grabo con mi teléfono, me estás ofendiendo. Trato de darle calidad a la gente y creo que ahí radica la diferencia de mi trabajo, que no me importa estar incómodo y cargar una mochila de 10 kilos donde llevo el dron, el estabilizador, la cámara, dos lentes, los micrófonos, memorias extras, la guía de viajes. Cargo un montón de cosas porque este es mi trabajo y me lo tomo en serio. A la hora de viajar, entonces no eres de los que viajan ligero y eso es una preocupación, ¿no? Viajar con un material que debe ser caro, además, de calidad y tan voluminoso. ¿No te preocupa la seguridad a la hora de, bueno, estar expuesto grabando en la calle, bueno, descuidos, robos? Pues fíjate que no, nunca, afortunadamente nunca me ha pasado nada. De hecho, una vez en Vietnam olvidé mi cámara en un templo católico. Afortunadamente casi todos son budistas, entonces no había nadie en el templo y pude regresar por ella. Sí. Y me acuerdo que me pasó, fíjate que en Barcelona, yo fui a Marruecos en el 2010 y estuve 3 semanas en Marruecos. Y en esa época tenía una cámara de video que la cámara tenía incluida el disco duro. Y entonces terminé mi viaje y todo mi viaje estaba en ese disco dentro de la cámara. Y me fui, pasé unos días por Barcelona antes de volver a México y me acuerdo, hay un KFC que tiene la Ujú. mejor vista de todo Barcelona enfrente de la Sagrada Familia, ¿no? El gran secreto. Un restaurante de comida rápida con vistas de un restaurante de estrellas Michelin. Entonces me fui a comprar una hamburguesa porque tenía el comedorcito así enfrente, comerme una hamburguesa viendo la Sagrada Familia, una maravilla. Y me acuerdo que de repente entró una policía al comedor y le dijo a una de las señoras, dijo, ¿todo bien? Revise sus cosas, ¿tiene todo? Me dijo, había una persona aquí que les estaba robando. Hola. Y yo, ¿cómo? Y entonces vi que yo tenía descuidada mi mochila y afortunadamente nadie se la llevó. Y ahí lo pensé, dije, si se roban esta mochila, me roban mi viaje entero, porque ahí estaba mi cámara y ahí estaba mi material y no lo tengo Sí, sí, respaldado. sí. Hoy por hoy lo respaldo. Entonces ya cargo mi computadora, cada noche regreso, vacío el material, lo tengo en 2 discos duros, también en las memorias. Entonces me protejo un poco, pero honestamente, solo en ciertos países me ha dado un poco de temor, Ya. no en todos. Oye, lo de ser creador de contenido es tan glamuroso como parece desde fuera, porque sobre el papel viajar, grabarlo, contarlo, encima ganar dinero con ello, suena como súper tentador y yo creo que miles de personas aspiran a hacerlo y se dan de bruces con la realidad. Pues mira, cuando la gente me dice, me encantaría tener tu trabajo, yo le digo, te invito a que lo hagas 5 días a ver si sigues pensando igual. Yo creo que, pues es lo que a mí me salva es mi pasión por hacer lo que hago. Sí. Es decir, a mí me apasiona el generar contenidos, me apasiona grabar, me apasiona editar, me apasiona contar historias, sumado a que me apasiona viajar. Entonces, ese, eso es lo que a mí me salva porque estoy consciente que es un trabajo, aunque la gente no lo crea, increíblemente pesado. Es pesadísimo. Hmm. Ahora estoy en Madrid, pero estuve 10 días en París y ahora vuelvo a París, que estoy renovando mis videos para hacer una guía previa a los Juegos Olímpicos. Y hubo un día que hacía años que no me pasaba, Pablo, me tuve que regresar al hotel porque ya no podía con mi alma, El me dolía agotamiento, todo, sí. me dolían los pies, me dolía la cabeza, y ¿qué me está pasando? Y me quedé dormido como a las 7 de la noche. Y si yo cuento mi reloj y cuento los pasos, estoy hablando de caminar 30,000 pasos diarios. Sí, Sí. es de verdad, como decimos en México, una friega. Pero me gusta que la gente piense que no lo es, porque eso quiere decir que hago bien mi trabajo. Exacto, sí, Entonces, sí, si lo sí. ven glamuroso, pues mira, el objetivo está cumplido. La Sí. gente que se ha venido de viaje conmigo, te juro que es muy poca la gente que me ha aguantado Ya. el ritmo. La Sí, sí. mayoría renuncian. Sí. Oye, qué difícil debe ser creador de contenido y a la vez no caer tal vez en los clichés o en los estereotipos, en el discurso fácil. ¿Cómo te planteas a la hora de hacer tus vídeos, bueno, no caer en ellos? Es una gran pregunta que, digo, yo creo que de vez en cuando es inevitable caer. Creo que lo que trato de hacer, y fue un aprendizaje al que llegué a través
de vivir mi propia experiencia como local, es decir, al ver a otros viajeros visitar México, es a través de su mirada ver lo que a lo mejor a mí me podría ofender, ¿no? O ver cómo los extranjeros veían mi propio país. Y entonces yo decía, si alguien hace videos de mi país, pues no me gustaría obviamente que se enfoquen en el narcotráfico o que se enfoquen en las cosas negativas que tiene Claro. mi país, que Ujú, por supuesto que existen, ujú. pero solamente son una parte de lo que somos, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo más. Y me acuerdo, y creo que en muchos países de Latinoamérica me ha pasado, cuando visité Medellín, Colombia, y decidí no hacer turismo relacionado al narcotráfico y a Pablo Escobar y expliqué por qué no lo quería hacer y hubo muchísima gente que no está de acuerdo, me sentí muy bien con mi decisión. Entonces Ujú. trato de informarme. A ver, he cometido muchísimos errores. Tengo más de 1000 videos en mi canal, en muchos he dicho barbaridades, pero al final no he quitado mis primeros videos en donde digo la mayor cantidad de barbaridades porque también Sí, creo que se vea la evolución. Y si sí. hoy por hoy estoy promocionando un libro que se llama Viajar cambiará tu vida, pues vean cómo he cambiado yo y ponerme a mí de ejemplo. Sí. Alan, ¿qué haces cuando a veces supongo que tienes malas experiencias viajeras? A todas las personas nos pasa, pero a la hora de documentarlo en un vídeo, eso no genera tantos likes, tal vez, no genera tanto interacción, pueden ser malinterpretadas también. ¿Qué haces cuando... ¿Cómo las integras dentro de tus vídeos? ¿Tiendes a poner solo lo positivo? No, yo digo todo. Digo todo, la verdad, o sea, hasta lo que no me gusta lo digo y lo que me molesta lo digo. Lo que he tratado de ser con el tiempo es menos impulsivo y tratar de ser muy objetivo desde dónde estoy hablando. Estoy hablando desde mi enojo, estoy siendo objetivo con la crítica que estoy dando, pero generalmente hablo de todo, de lo que no me gusta y lo que me gusta, pero en el entendido también que estoy hablando de mi propia experiencia y que a lo mejor tú puedes tener una completamente diferente. Es decir, rara vez, no puedo de hecho ni siquiera pensar en una ocasión en la que yo haya dicho textualmente, no vengan a este lugar. Ya. O sea, te puedo decir, aquí no tuve una buena experiencia, pero no sé, quizá el mesero estaba de malas, no hizo un buen día, algo pasó, a lo mejor a ti te puede ir diferente. En ese sentido, trato de ser un poquito más, objetivo, si eso se puede. Pero me ha pasado de gente incluso que me han mandado unos correos electrónicos. Te cuento, tuve una experiencia en Argentina, que en Bariloche, bueno, en Argentina me pasó de todo, casi me querían meter a la cárcel por volar el dron en un parque nacional, Sí. todo mal. Y en Bariloche visité una nevería muy famosa que se llama Rapa Nui. Y cuando entré a la nevería y empecé a grabar, vino un tipo y me regañó, me dijo que no se podía grabar, bla, bla. Dije, ok, y me frustra mucho cuando no me dejan grabar en un lugar porque al final es mi trabajo. Pero medio grabé y pedí un helado y me di cuenta que en Argentina, curiosamente, a diferencia del resto de Latinoamérica, el servicio no es muy bueno. Es Ujú. decir, la gente que trabaja en servicios generalmente no es tan amable como estamos acostumbrados en México. Sí. Pero particularmente en esa nevería, no sé qué pasaba, que la gente parecía que tenía el peor día de su vida. Y lo dije en el video, Sí. dije, Rapa Nui es una nevería muy famosa, están muy ricas las nieves, aunque parece que a la gente que trabaja aquí no le gusta su trabajo. Eso fue lo que dije. A los 2 días me llegó un correo electrónico Sí. de un tipo que me dice, Alan, yo soy una de las personas que trabaja en Rapa Nui y en efecto, no me gusta mi trabajo, pero no todos somos tan suertudos como tú para conocer el mundo, Ya. deberías de ser un poquito más empático. Ostras. Y dije, pues me acabas de dar la razón. Sí, sí. Sí, o sea, pues si no, yo no podría dedicarme a algo que no me gusta. Me siento muy afortunado, claro, pero también siento que he tenido el coraje y el valor en mi vida como para ser dueño de mi propia hambre y no hacer algo que no me gusta. Mm. Oye, justo ahora hablando de algo que no te gusta, tú creo que colaboras mucho con los destinos, con países, con oficinas turísticas, con ciudades. Em, ¿Cómo gestionas ese equilibrio? ¿Te dan libertad creativa? ¿Cómo es esa negociación? Porque los destinos supongo que quieren que hables bien de los lugares que tal vez en ocasiones pues, no te gusten, no tengas malas experiencias o ¿cómo es esa relación? Yo les explico cómo trabajo. Es decir,
con todos los destinos. Le digo, yo puedo aceptar tu invitación, no voy a aceptar dinero, no me puedes pagar, pero yo tengo libertad total Ok. de decir lo que yo Ujú, quiera. ujú, Total. Sí, incluso, y eso avísaselo a tus socios. Es decir, yo también colaboro en la selección de los hoteles, de los restaurantes, y normalmente, como yo los elijo, pues es raro que me lleve una mala experiencia. Entonces, trato como de curar esas experiencias porque sé lo que me gusta y tiene que ver con varios puntos, pero para terminar soy muy específico en mi manera de trabajar y sí colaboro con las oficinas de turismo, pero nunca comprometo mi opinión, ujú. jamás. La realidad por la que colaboro con ellos, más que para que me inviten el viaje, es justo para hacer los trámites de los permisos de filmación y de autorizaciones que ellos me pueden ayudar, porque sí hay muchos sitios en los que el equipo que yo cargo lo cuenta como profesional y no me dejan grabar. Y me gusta Claro. sentir que puedo hacer un contenido de mayor calidad, entonces trato a través de ellos gestionar una serie de permisos y de autorizaciones para poder grabar. Pero de ahí no tengo yo reparo en poder pagar mi propio viaje para no sentir que le debo nada a nadie. Sí, de hecho estaba pensando, has estado en países que seguramente ha sido difícil grabar porque te mirarán a ver si eres periodista, digamos. A ellos les constará como que eres periodista, no sé, Ujú. Rusia o Cuba o, no sé, Corea del Norte, ¿no? Que ha debido ser complicado gestionar la Cuba fue producción de eso. complicado. Sí, Cuba fue complicado porque, aunque a mí es un país que me encanta, yo fui invitado por Turismo de Cuba, que colaboraba en esa época con una agencia muy grande con la que yo trabajaba. Y fui invitado por ellos, les expliqué perfectamente lo que yo hacía y ellos me dieron libertad total, ¿eh? O sea, ellos Ujú, nunca me dijeron no digas esto y no digas lo otro. Lejos de lo que mucha gente cree. De hecho, hay mm, países con muchísimas más libertades que me han dicho, Alan, preferimos no invitarte, necesitamos que digas esto y lo otro. Y dije, ya, yo así no sí, trabajo. sí, sí. Pero en Cuba, lo que sí pasó es que justo en esa época, Charlie Sinewan estaba visitando la isla Mm, y a él lo metieron en un interrogatorio porque él empezó a entrevistar gente y el gobierno se dio cuenta y lo metieron en un interrogatorio que le empezaron a preguntar porque, ay, a lo mejor estoy contando algo que él no quiere que se sepa, pero no, está en sus vídeos, sí, sí. Sí, sí. un interrogatorio de por qué estás entrevistando a la gente y bla, bla. Y entonces, pues su experiencia fue muy distinta a la Sí. mía, porque yo iba, digamos, tenía yo una credencial de prensa que me permitía, de cierta manera, hacer mi trabajo. Mm. Y también, mi trabajo no es un trabajo periodístico, yo no soy periodista, yo muestro la experiencia turística del lugar. Yo no voy a lucrar con la miseria de un lugar, porque miseria hay en todas partes. Alan, estamos llegando al final de esta entrevista. Me gustaría que nos recomendaras algún creador que admires, si tienes alguno en mente que para seguir tirando un poquito del hilo de gente que esté haciendo contenido de calidad. Pues fíjate que yo siempre recomiendo al padre de todos los youtubers, que es Casey Neistat, Mm, que sigue haciendo videos y tiene una manera de contar sus historias realmente espectacular. O sea, yo creo que por lo menos la generación de youtubers a la que pertenezco, todos fuimos en muy alta medida inspirados por lo que él hace. Y sigue mm, haciendo videos y me sorprende cómo hoy por hoy su opinión es tan relevante y lo que sigue haciendo es increíble. Él es uno de los creadores que yo creo que no ha muerto de cierta forma ni abandonado su contenido, lo ha modificado, pero es brutal su manera de contar historias. mm. Y ya por último, para ir acabando, me gustaría retomar el libro Viajar cambiará tu vida, la capítulo 10, la lección 10, que es todos los viajes acaban, como acaba este podcast, y me gustaría, bueno, pedirte un poco una reflexión de cierre enlazada con la dedicatoria de este libro que está dedicado a tu madre y un poco ese cierre de por qué se llama todos los viajes acaban, qué aprendizajes has tenido en este sentido. Pues todos los viajes acaban porque así es la vida. Yo creo que para mí los viajes, si los vemos como un ejercicio de la vida misma, pues tienen un principio y un fin. La diferencia del viaje, a diferencia de la vida, es que pues sabes cuándo acaba. La vida no necesariamente. Entonces, apreciamos mucho y disfrutamos mucho el viaje porque tiene una caducidad. Pero la vida tiene una caducidad, solamente que vivimos en un automático y dado por sentado de que esto no se va a acabar nunca, ¿no? Entonces,
Yo todos los días, por muy pesimista que pueda sonar, yo todos los días me recuerdo mi propia caducidad, mi muerte. Y es recordándome la muerte, probablemente empiece a vivir más y mejor, porque pues todos nos vamos a morir y eso es cualquier persona que nos está escuchando, que haya vivido una tragedia de la pérdida de una persona cercana, sabe y entiende que la muerte ajena siempre te enfrenta con tu propia muerte, con el cuestionamiento de tu propia existencia. Y eso yo lo veo muy saludable, recordarnos que estamos de paso. Y si estamos de paso, ¿por qué no hacer de este paso algo más placentero? Yo creo que los viajes han de haber sido un invento para poder mitigar todas las catástrofes de la vida de venga, disfruten y recuérdense que este mundo es bello. Así es, estoy muy de acuerdo con esto, Alan. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer escucharte y leerte. La verdad es que el libro tiene mucho texto, pero tiene muchas reflexiones de calado, hay muchas horas de trabajo ahí detrás, me consta. Así que nada más que felicitarte, recomendarlo a nuestros oyentes y nada, espero que nos conozcamos en persona en alguna ocasión. Me encantaría. Muchísimas gracias a ti, gracias a toda la gente que te escucha, gracias por el espacio y gracias por leerme y por escucharme. Hasta otra. Chao. Un abrazo. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.